presento. Mi nombre es Juan Camilo Serna, soy estudiante del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Caldas y nos compete hoy en esta jornada académica pues hacer revisión de artículos científicos del club de revistas. Entonces, para empezar, como ya les había mandado con anterioridad el artículo, es un estudio que se publicó en el New England Journal of Medicine. Me pareció muy interesante por varias razones. Primero, pues sabemos que el trauma a muchos nos gusta, nos genera mucho interés. Segundo, es un artículo que, como vemos, fue publicado recientemente, presente año, y toca un tema muy interesante que es la transfusión y las estrategias de transfusión en los pacientes con trauma cráneoencefálico. Realmente, pues me pareció importante en la medida que parece, hicimos mucho énfasis en este tipo de reanimaciones guiadas por metas, etcétera. Entonces, como para complementarlo y pues mantener como un poco fresco esos nuevos estudios que han salido, pues traigo para ustedes este artículo que denominan el estudio Emotion. Entonces, dentro del contexto clínico de esa reanimación liberal o restrictiva, pues realmente el autor nos describe que hay ensayos clínicos escasos respecto al tema, ¿sí? Que referentes pueden haber muchos, pero él hace énfasis en estos dos estudios que ya son de algunos años, en donde evaluaron también qué sucedía con los pacientes con trauma craneoencefálico respecto a una reanimación liberal o restrictiva. Y por ejemplo, este estudio lo que hizo fue definir si a qué pacientes les podía ir mejor o peor según la estrategia o el grupo al que hicieran parte, pero fue un estudio que tuvo problemas, fue un estudio que no tuvo una muestra considerable y por alguna razón tampoco fue que definieran el nivel de conciencia a la hora de evaluar si el paciente con un trauma moderado o un trauma craneoencefálico severo tenía pues ese tipo de cambios en su clínica y otra serie de dificultades en la metodología que a la final hicieron que este estudio no tuviera el impacto que se estaba esperando, pero que sirvió de referencia para hacer estudios como el que vamos a hablar hoy. Y otro estudio que también fue referente para esta revisión fue uno que sucedió en el 2014 y se publicó en este año, en el 2014, que evaluaba el papel de la eritropoyetina y la transfusión guiada por metas en pacientes que tenían un trauma craneoencefálico. Y este estudio fue algo tropeloso en el sentido que fue muy largo, se extendió por casi 6 años, en un periodo donde se perdió mucho de la población para hacerle seguimiento. Y tercero, pues que tuvieron que cambiar varias veces el protocolo que habían ajustado para la aplicación de la eritropoyetina. Entonces realmente vemos que son dos estudios que tocan ese ítem de evaluar o reanimar un paciente con hemocomponentes en el contexto de un trauma cráneoencefálico, pero que hasta la fecha pues no ha demostrado ahora que haya un beneficio o no. Entonces, como ya lo hemos hecho estructuralmente en estos clubes de revistas, voy a empezar por una muy superficial repaso del contexto del trauma, el politrauma y el trauma craneoencefálico, ¿sí? Pero para llegar al punto de por qué me parece interesante ese artículo. Entonces, recordemos que el trauma o un evento traumático ya tiene una definición muy antigua pero que es todavía vigente, ¿sí? En cuanto a definir que toda lesión a nivel orgánico que resulte de una exposición a un tipo de energía, ya sea radiante, eléctrica, química, térmica, etcétera, genera un cambio fisiológico debido a que se rompe y se supera ese umbral de tolerancia que tiene cada persona. Entonces, estas imágenes para nosotros son muy dicientes, son muy importantes y no son exageradas que nosotros las tengamos como médicos de urgencias, porque yo creo que no se trata de pecar por exceso, se trata es y tampoco de equivocarse por el paciente, sino entender que el mecanismo del trauma es muy dinámico y como vemos acá, el paciente antes de sufrir un trauma craneoencefálico muy seguramente sufrió un trauma cerrado de abdomen o como sucede acá en esta imagen a la derecha,
pues el paciente incluso aquí, aunque no lo representa la imagen, ya está cursando con un trauma cráneoencefálico por mecanismos de aceleración y aceleración, ni se diga pues cuando ya sucede acá el impacto contra el suelo y eso todo, tenemos nosotros que integrarlo de manera muy rápida en urgencias porque nosotros no podemos estar moviendo al paciente de la sala de recuperación e imagenología cada vez que queramos o sospechemos que algo nuevo está sucediendo. Lo ideal en este escenario es hacer un abordaje integral rápido, oportuno, para empezar la reanimación del paciente en caso de ser necesario. Entonces, miren que el contexto de trauma, la definición, ¿sí? Pero entonces ya hablando del politrauma, nosotros sabemos que hay una línea de tiempo que ya se ha hecho una definición desde hace muchos años, pero que en los años 60 empezaban a definir como un escenario donde se presentaban al menos dos lesiones graves en la cabeza, el tórax o el abdomen, y una de ellas era una lesión en la extremidad. Por ahí para los años 70 dijeron, no, eso está muy complejo, muy poco práctico y metieron entonces un concepto más corto de que todo paciente que tuviera politrauma debería tener dos o más lesiones significativas o que pusieran en riesgo su vida. Pero ya podemos decir que pues, sigue siendo vigente y muy práctico para nosotros este tipo de concepto que nos da pues la definición de Berlín, en donde ellos dicen dos o más regiones corporales diferentes afectadas hacen parte de politrauma. Si asociado a una lesión hay algún cambio en la fisiología del paciente, sea definido por hipotensión, sea definido por alteración en el nivel de conciencia, por presencia de acidosis o una base exceso menor a -6 sin otra causa aparente, o presencia de coagulopatía, dado pues por el INR o cambio en los tiempos de coagulación, o que todo esto o algo de esto anterior aparezca en un paciente adulto mayor o un paciente de más de 70 años. Eso también nos tiene que hacer entender que estos pacientes no necesariamente van a estar dentro de ese concepto de que dos o más regiones corporales sean afectadas. Ellos, el solo exponerse a un trauma puede descompensar toda su fisiología que crónicamente tienen compensada y hacernos pues entrar en un escenario de un verdadero politrauma. Entonces, cuando uno revisa la estadística, se da cuenta que a nivel global realmente los accidentes de tránsito son, por ahora, digámoslo así, la madre de todos los politraumas en muchos países de primer mundo, países en surgimiento del tercer mundo, y cuando nos ponemos a revisar estadísticas, pues más hacia América, nos damos cuenta que sigue siendo igual el accidente de tránsito una de las causas más comunes de politraumas y pacientes pues que tienen, incluyendo en su que haber un trauma craneoencefálico severo, pues obviamente ahí hay otros porcentajes de otros orígenes, pero en Colombia vemos que no estamos exentos del accidente de tránsito, pero que sí nos gana o está muy por delante los escenarios de lesiones por arma de fuego y las lesiones de tránsito o por accidente de tránsito pues están en un segundo puesto. Y en el tercer puesto, pues volvemos a ser un país violento donde las armas cortopunzantes tienen como esa tendencia a ser las causas más comunes de pacientes que nos van a ingresar a urgencias con un politrauma, haciendo la aclaración que no estoy haciendo referencia a que el politrauma debe ser meramente en contexto de un accidente de tránsito. Y vamos a ver que incluso el artículo dentro de sus poblaciones incluyeron pacientes que podían ser peatones, o expuestos a un asalto, etcétera. Entonces, volviendo a este dibujo, este paciente nos ingresó a nosotros a urgencias y nosotros, en la medida de nuestras capacidades resolutivas, tanto clínicas como de personal y tecnológicas, pues decidimos hacerle un estudio corporal total al paciente y afortunadamente descubrimos que solo tenía un trauma cráneoencefálico. Descartamos y depuramos las otras lesiones amenazantes para la vida y nos concentramos entonces en lo que sucedió durante ese trauma. Acordémonos que el cerebro es una estructura flotante y que es muy sensible a esos fenómenos de aceleración y desaceleración y que mientras hay un trauma directo y el cerebro se golpea contra esa parte interior de la tabla ósea,
ese mecanismo de rápida aceleración también genera un desprendimiento y una ruptura axonal que puede verse a veces o no ser necesariamente visible en las imágenes iniciales y que posteriormente hay un rebote con una lesión por desaceleración o contragolpe. Entonces, realmente el trauma craneoencefálico tiene una importancia clínica, de esto ya hemos hablado muchas veces y Ever nos habló en su charla pues del Congreso de una manera excelente unos aspectos a tener en cuenta. Entonces, desde la parte de la estadística solo del trauma craneoencefálico, miren que llama la atención y es que son los hombres los que por lo general representan esas muertes por cada 100.000 habitantes respecto al sexo femenino. Y en blanco o en amarillo pálido vemos que hay ciudades que realmente pues no tienen tanta tasa de mortalidad respecto a eso, incluyendo Caldas, pero que sí hay una tendencia a aumentar últimamente. Si bien venía en descenso, pues vemos que hasta el 2017 había vuelto a incrementarse eso. ¿Y por qué esto es importante para nosotros como país, como personal de urgencias o de la salud? Porque el trauma craneoencefálico en Colombia se volvió o es desde hace ya un tiempo un problema de salud pública, ¿sí? Entonces vemos estos tres factores que son importantes y aportan a ese problema. Somos un país con un Producto Interno Bruto bajo, tenemos un acceso al sistema de salud muy eh, irregular, digámoslo así, muy desequilibrado en muchas poblaciones distantes y tenemos poco o sectores donde ningún recurso se puede usar para la investigación. Tenemos unos factores socioculturales fuertes en el contexto de que se mezcla la bebida alcohólica, las drogas y los medios de transporte de cualquier tipo, ¿sí? Eso obviamente va de la mano con que hayan más probabilidades de sufrir o estar expuestos a sufrir un trauma craneoencefálico. Obviamente somos un país violento, y cada vez más violento, y la escolaridad cada vez parece ser que en el área rural se está disminuyendo, eso nos va a aportar a ese problema, y a nivel científico y médico, pues vemos que es una carga grande de esta enfermedad en el sector salud y que tenemos un subregistro muchas veces de estos casos. El paciente sabe que se golpeó, los amigos prefieren llevarlo a la casa, no llevarlo al hospital, lastimosamente no amanece paciente para tratar. Eso todo hace parte de un subregistro médico y nos empeora el problema del cual estamos haciendo énfasis ahora. Entonces recordemos que es fisiológicamente hablando y así a grosso modo, cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico o una condición clínica de alta importancia fisiológica, él tiende a hacer una redistribución del flujo sanguíneo para mantener flujo a las estructuras vitales como las de la derecha y entendiendo que el cerebro ni produce energía ni almacena energía, pues necesitamos redireccionar la mayor cantidad de flujo sanguíneo y aporte de oxígeno y elementos energéticos para que él siga funcionando, se siga recuperando desde fases muy tempranas del trauma craneoencefálico. Entonces, esta imagen es muy interesante, me la compartió un compañero y es porque realmente vemos que no solo se trata de nosotros mantener una perfusión adecuada, de mantener unas metas de reanimación sistémicas gruesas en el servicio de urgencias, sino que tenemos que pensar todo lo que empieza a suceder fisiológicamente y fisiopatológicamente a nivel del sistema nervioso central. Y vean que incluso hay escenarios donde yo puedo tener un paciente con muy buenas presiones arteriales medias, muy buena saturación de oxígeno, pero si el paciente está anémico, tiene una condición hipóxico-hipoxémica, una condición de alta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces no se desprende de ella en el tejido neuronal, hay una hipoxia por disperfusión o simplemente una hipoxia debido a un hipermetabolismo neurológico o un estado histotóxico, que es ese último punto que ven ahí ustedes como con un ciclo muy complejo, pues realmente vemos que es un escenario mucho más complejo del que nosotros pretendemos manejar en urgencias, pero que nuestra capacidad de actuar rápido
de corregir un sangrado, de llevar el paciente a unas metas mínimas de tratamiento en el paciente neurocrítico, de una u otra manera van a mejorar el desenlace cuando ya subamos ese paciente a la unidad de cuidado intensivo o a la unidad neurocrítica, donde ellos ya definirán pues con mayor profundidad qué puede ofrecerse a ese paciente. Y como nosotros somos las puertas de entrada de la mayoría, sino de todos los politraumas, pues está en nuestro deber saber cómo reanimar un paciente que tiene un trauma neurológico desde el punto de vista de la transfusión, haciendo énfasis y publicidad al artículo pues, que quiero mostrarles hoy. Entonces, en esta gráfica no me voy a demorar mucho. Ever nos habló muy bien de los principios fisiológicos del Monroe Kelly Seed. Acá tenemos el líquido cefalorraquídeo en amarillo, el tejido cerebral, la sangre arterial y venosa, y cómo nosotros tenemos en un principio, según cada paciente, cada edad de cada paciente, una respuesta fisiológica adaptativa que compense ese elemento verde que creció ahí, que puede ser sangre de un hematoma, un tumor, un absceso, ¿sí? Y cómo esa capacidad de compensación se va perdiendo a medida que esa masa va creciendo. ¿Qué quiero hacer énfasis con esto? Y siempre lo he hecho y creo que lo voy a hacer cada vez que hable de este tema, es que no se nos puede olvidar que los niños, aunque tienen muy buena plasticidad neurológica, ahora no estamos hablando de recuperación, sino de la capacidad de respuesta en el evento agudo a un trauma craneoencefálico. La mayoría de los estudiantes aquí se confunden y creen que plasticidad neurológica es igual a que el niño le va bien en todo. Y esto es una de las cosas donde a los compañeros que estudian neurocirugía yo molestaba mucho, porque yo les decía, si usted quiere ver a un neurocirujano corriendo, pues muéstrele una tomografía con un epidural en un niño y entre más chiquito peor. Y las suturas del cráneo, aunque no estén soldadas aún, no son lo suficientemente capaces de compensar un aumento de la presión intracerebral en un evento agudo. Entonces, eso es simplemente algo que no podemos permitirnos pensar en el servicio de urgencias porque los niños van a sufrir más desenlaces graves cuando tengan una lesión ocupante de espacio que un adulto. Acordémonos que después de cierta edad, nosotros aquí en este gráfico podríamos poner un borrador, un espacio en blanco porque tenemos atrofia cerebral y esa atrofia nos va a permitir compensar de una manera u otra que tengamos espacio para que crezca ahí en un periodo de tiempo lento, lo que sea que tenga que crecer. Por eso hay subdurales crónicos y pacientes andando con eso en la calle, la mayoría de veces pueden estar asintomáticos, niños no. Entonces era como también lo que quería entregarles en este momento. Entonces recordemos algo muy grande y muy superficial de la fisiopatología, y es que el aumento de la presión intracraneal tiene muchas variables que tenemos que tener en cuenta, pero nosotros sabemos que si aumenta la presión intracraneal, el flujo sanguíneo disminuye y la presión de perfusión también. O sea que tenemos, aparte del trauma primario, unas lesiones que van a empezar a aparecer por isquemia, y eso no nos interesa porque vamos a dejar pacientes con secuelas neurológicas muy graves. Entonces, esa presión de perfusión cerebral también depende en mucha parte de la presión arterial media y de la presión intracerebral. Entonces, esos mecanismos compensatorios son los que nosotros tenemos que empezar a ayudarle al cuerpo a mejorar o a recuperar para nosotros tener sustrato neurológico antes de que sea demasiado tarde y no haya una vuelta atrás. Acá solo para recordar que el flujo sanguíneo cerebral es tan importante que recurre en un estado basal al 20% del gasto cardíaco, lo que vendría siendo entre 40 y 50 centímetros de sangre o de flujo sanguíneo por 100 gramos de tejido en un minuto, y que eso está determinado por muchas cosas, como el consumo metabólico de oxígeno. Entonces, un paciente que tiene un politrauma, que está febril, que tiene una neuroinfección, o en el contexto de nosotros un politrauma puro, pues un trauma craneoencefálico puro, pues va a tener un consumo metabólico resistencia vascular cerebral. Sabemos que el cerebro, si
puede responder adaptando su vasodilatación o una vasoconstricción por mucho influjo neurohormonal, acidosis, cambios en el pH, cambios en la presión arterial de CO2, ¿sí? Y nosotros no queremos un cerebro que esté inundado de CO2, no lo pueda sacar. Entonces, ahí está la importancia de definir qué meta de reanimación vamos a usar nosotros, sea liberal o sea restrictiva, cuando tenemos un paciente que va a necesitar sangre en el contexto de urgencias por X o Y razón. La presión de perfusión cerebral está en esos rangos muy amplios. Realmente recordemos, todo lo que esté por debajo de 50 es muy crítico, por encima de 70 tampoco es que sea muy saludable. En urgencias en algún punto se nos escapará a definir ese momento, y lo mismo la presión intracerebral, pero que ya como les expliqué anteriormente, variará según la edad de los pacientes, siendo más alta en los adultos, más pequeña en los niños. Entonces, cuando el paciente cursen con una condición de hipovolemia severa o un TEC severo asociado a un politrauma, nosotros debemos garantizar la perfusión y la oxigenación, no solo del sistema nervioso central, sino del órgano que va a ser el encargado de llevarnos eso hasta el sistema nervioso central. Entonces, acá no se trata de cuál priorizar, acá se trata de entender que eso funciona como una unidad en el contexto de un paciente críticamente enfermo para mejorar los desenlaces que vamos a buscar en esos pacientes. Por eso, la importancia de definir el hemocomponente, en qué momento lo vamos a usar. Y esto, que fue una de las conclusiones más importantes que nos puede dejar la charla de nuestro compañero en el Congreso, que no se nos puede olvidar porque es mandatorio para nosotros desde urgencias empezar a corregir las deficiencias si son necesarias. Vean que dentro del concepto de Ghost Cap, la H hace referencia a la hemoglobina, y esa meta hemoglobina puede que nosotros la podamos empezar a tratar desde urgencias, y es por eso que me pareció muy importante a traer hoy a la revisión en este club de revistas del estudio, o un estudio que nos va a comparar una estrategia liberal y restrictiva en el contexto de una estrategia de transfusión en pacientes con un trauma cráneoencefálico. Entonces, entendiendo todo lo que hemos hablado hasta ahora, el autor también nos dice, vea, la anemia es muy común en que la desarrollen los pacientes que están críticamente enfermos, ya sea porque lleguen en un estado exangüe o con heridas perdedoras de altos volúmenes sanguíneos, o porque ellos en su estancia se van anemizando, y eso nosotros tenemos que corregirlo si es necesario. Normalmente la práctica estándar para nosotros indicar transfusiones en pacientes críticos, pues consideramos niveles de hemoglobina bajos, y nosotros sabemos que eso no es una regla general, sino que se individualiza cada paciente. No es lo mismo el paciente que tiene una hemoglobina de 7, pero está con 3 STEN o una enfermedad coronaria multivaso, a un paciente que solo tiene un trauma cráneoencefálico, tiene una hemoglobina de 9, no hay heridas que se haya demostrado estén generando anemia, pero no tiene ningún estado coronario de base. Entonces uno podría extenderse un poco más en la necesidad de reponer ese hemodiderivado de manera rápida, o no se corregirá o no se va a corregir en algunos escenarios. ¿Y qué nos dice también el autor? Que si bien los ensayos clínicos recientes que no sugieren beneficios en la mortalidad de los pacientes clínicos con niveles de hemoglobina altos, son estudios que han tenido una población muy pequeña, por lo consiguiente no los podemos tener de referencia, incluso él tampoco los nombra, a la hora de nosotros tener como esa indicación de definir cuándo vamos a transfundir un paciente. Entonces, este es el estudio en Motion, fue un ensayo clínico para comparar, como ya lo hemos dicho, o lo voy a decir en varias ocasiones, los efectos de una estrategia liberal de transfusión de glóbulos rojos versus una estrategia restrictiva de transfusión. El desenlace primario que ellos querían evaluar era la mortalidad y los resultados neurológicos funcionales a 6 meses, principalmente en adultos con enfermedad crítica o moderada, englobando pues el concepto de trauma cráneoencefálico moderado. La hipótesis que ellos maneja, o que el autor nos sugiere para este artículo, que me parece pues correcto también con lo que se busca describir durante el estudio,
es si una estrategia liberal de transfusión resulta en mejores desenlaces neurológicos en comparación a una estrategia restrictiva. Dentro de los métodos, entonces vemos que sí, fue un ensayo clínico pragmático. Es importante que incluyó centros internacionales de países del primer mundo, pero también países de Sudamérica, principalmente Brasil. Escogió también Canadá, Francia y Reino Unido. Y bajo la metodología PROOF o de ensayo prospectivo, aleatorizado y abierto, doble ciego. Lo que se cegó aquí fue los analistas de los datos y los investigadores de los datos. Fue un estudio que obviamente tendría que estar aprobado por los comités de ética de cada institución. Estamos hablando de pacientes neurológicamente críticos a los que se les podía someter una terapia que podría en cualquier momento hacer un cambio positivo o negativo en su evolución. Entonces no está de más que hacer un ensayo clínico, pues tenía que estar aprobado con los mayores rigores de la situación. En el contexto de la aleatorización, entonces vemos que desde el 1 de septiembre del 2017 al 13 de abril del 2023 se realizó la aleatorización de los pacientes usando sistemas computacionales, ¿sí? Buscando generar dos grupos con una relación muy homogénea o una relación uno a uno. Se determinó durante esta aleatorización que 4 pacientes firmaron el disentimiento para ser parte del estudio y que se incluyeron por error 2 pacientes que tenían una hemorragia subaracnoidea aneurismática, o sea, no traumática, por lo que no deberían hacer parte del estudio. Entonces se recogió finalmente una cohorte de 736 pacientes, todos con intención de tratar. Se dividió en 2 grupos, un grupo de estrategia restrictiva formada por 369 pacientes, un grupo de estrategia liberal formada por 367 pacientes, y el resultado primario, afortunadamente, lo que le da un peso a este resultado de este estudio es que se pudo determinar en el 98% de esa cohorte un resultado primario, o sea, en 722 pacientes. Para dar respuesta a la pregunta pico, entonces, la población fue todo paciente mayor de 18 años que tuviera diagnóstico de ingreso un trauma craneoencefálico moderado o grave, dado por la escala de Glasgow, o sea, entre 3 y 12 puntos, y diagnósticos de anemia, una hemoglobina igual o menor a 10 miligramos por decilitro. De este estudio se excluyeron todos los pacientes que tenían objeción para recibir transfusiones y los pacientes que se transfundieron antes de la aleatorización. No importaba si ya se transfundían estando en la UCI o en urgencias, lo importante era que estuvieran previamente aleatorizados a uno de los grupos. En el punto de la intervención, entonces, la transfusión de hemoderivados en pacientes con valores de hemoglobina igual o menor a 10 miligramos por decilitro era lo que se buscaba evaluar. Y el objetivo en ambos grupos, como vemos acá abajo, era transfundir unidades de glóbulos rojos 3 horas posteriores a alcanzar el umbral que se había marcado para iniciar el protocolo o según criterio médico. Para compararlo con una transfusión de hemoderivados en pacientes, el grupo comparativo de hemoderivados en pacientes con valores de hemoglobina igual o menores a 7 gramos por decilitro, con lo mismo, objetivo en ambos grupos, transfundir unidades de glóbulos rojos 3 horas posteriores a alcanzar el umbral de hemoglobina o según el criterio médico. Dentro de lo que son los desenlaces, entonces, como pudimos ver en el artículo, el autor los dividió en primarios, secundarios y terciarios. El desenlace primario o el más importante, el desenlace desfavorable, sí o no, no especificamos qué tipo de desenlace desfavorable fue, qué secuela, solo si quedó con una o no quedó con secuela neurológica a los 6 meses, evaluado con la escala de Glasgow extendida o la como la vamos a referenciar en el resto de la revisión como la escala GAUSS. También se va a definir entonces el estado desfavorable mediante ese score
y se usó un concepto de dicotomía deslizante o desplazamiento para definir ese estado desfavorable. Y dentro del estudio, ese concepto de dicotomía deslizante hace referencias más que todo al método o a la definición del desenlace desfavorable y cómo éste puede variar de acuerdo al diagnóstico de base que tiene un paciente. O sea, no todos los pacientes con un trauma craneoencefálico severo o grave pues van a tener iguales desenlaces, aunque hagan parte del mismo grupo, pues habrán unos que les va a ir mejor o peor según evolucionen, ¿sí? Entonces también se consideró como desenlace desfavorable a los 6 meses valores menores o iguales a 3, 4 o 5 puntos respectivamente, eso en unas escalas de valoración, y se dividió en 3 riesgos, riesgo bueno, intermedio o malo. Como desenlace secundario, también evaluados a 6 meses, se tendría en cuenta también la mortalidad a 6 meses, las puntuaciones de independencia funcional y escalas de recuperación de calidad de vida o de secuelas motoras basadas en estas escalas, la Eurocol, la Colibri o la FIN, para definir desenlaces desfavorables según cada evolución de cada paciente. Y en el desenlace terciario vemos que pues, se pudo evaluar las unidades de glóbulos rojos transfundidos, el nivel diario más bajo de hemoglobina registrado, si hubo o no infecciones o complicaciones asociadas a la transfusión y si hubo o no un impacto en la duración de tiempo de estancia en UCI y en el hospital o de estar acoplado a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, dentro del análisis estadístico, se determinó que el tamaño de la muestra necesario para un poder estadístico del 80% y para diferencias absolutas entre grupos de 10 puntos porcentuales en el resultado primario con un nivel de significancia del 5% eran de 742 pacientes, incluyendo acá una pérdida estimada del 2%. Entonces, las características iniciales se presentaron como estadísticas descriptivas, ya fuera por medio de medias y desviaciones estándar o medianas y rangos intercuartílicos. Todos los análisis, como dije al principio, se realizaron bajo el principio de intención de tratar y los resultados reportados con intervalos de confianza del 95%. Para el análisis del desenlace primario se usó hizo una aproximación usando la dicotomía de deslizamiento, o sea, lo que ya les definí, que el autor considera que no podía evaluar con el mismo rasero todos los pacientes con T grave para que todos tuvieran un mismo desenlace, eso no funciona así, ¿sí? Y el pronóstico neurológico a 6 meses se basó con la escala del TBI, que es el Trauma Brain Injury, que se usa pues para evaluar pronóstico en estos pacientes. Acá se los muestro, se evalúa la edad, la escala motora, los hallazgos neurológicos, la reacción pupilar, que ahí se tradujo equívocamente como alumnos, es reacción pupilar, si está o no presente, si está presente en un lado o en los dos, si el paciente estuvo expuesto a hipoxia o hipotensión, si hay o no una masa y de qué tamaño, cambios en la glucosa y en la hemoglobina al ingreso de estos pacientes. Entonces, para entrar a discutir los resultados, vemos que la población que este estudio manejó dentro de la estrategia liberal y de la estrategia restrictiva fue homogénea y buscó ser lo más homogénea posible. Finalmente, pues vamos a ver que hay unas diferencias entre los grupos que pudieron haber impactado en los resultados finales o en los desenlaces finales, pero miren que se buscó y se agregó mucha información realmente dentro de las características basales de los pacientes. No solo la edad, el sexo, la raza, se incluyeron pacientes hispanos, ¿cierto? Sino también eventos históricos relevantes, antecedentes relevantes en la historia del paciente. Si ya tenía anemia, si tenía antecedentes de trauma cráneoencefálico, si tenía historia de falla cardíaca o infartos de miocardio, si el paciente se le sospechaba y se le documentó abuso de sustancias como alcohol y drogas. También se determinó la naturaleza del trauma,
si fue asociado a un vehículo impulsado por motor, si fue un peatón que lo tumbó una bicicleta, una moto, un scooter, etcétera, si se trató de una agresión o un asalto, si hubo lesiones extracraneales, cuál fue el puntaje TBI que se le dio al ingreso, cuál fue el Glasgow score de ese paciente al llegar al servicio de urgencias, si estuvo expuesto a hipotensión o hipoxemia, cómo se clasificó la tomografía según la clase de Marshall, ¿sí? También se evaluó otros aspectos como lo que fue si necesitó transfusiones antes de la randomización, si se le pudo ofrecer algún tratamiento y se llevó algún tratamiento de emergencia para hacer un drenaje, entre otras características. Pero cuando analizamos ambos grupos, nos damos cuenta que en la estrategia liberal había más propensión a que fueran hombres y que fueran pacientes con TEC grave respecto a la estrategia, al grupo de la liberal, restrictivo, perdón. Y en el grupo restrictivo fue conformado por más mujeres que estuvieron más expuestas a hipotensión o ingresaron y demostraron que estaban más hipotensas que el grupo de la estrategia liberal, que no tenían reactividad pupilar y que en el Glasgow a nivel de la valoración motora tenían un puntaje más bajo que el de los de la estrategia liberal. Entonces acá ya empezamos a ver discrepancias en el intento para que ese grupo uno a uno o la homogeneidad de ese grupo se pudiera contener para que no impactara los desenlaces finales. Esta es la escala de Gus Glasgow extendida, ya la habíamos visto en algunas revisiones y miren que acá lo que se ve es una tendencia a que los pacientes que están en el grupo liberal versus el restrictivo se murieran más, o sea, los que están en negro. Pero cuando profundizamos en la escala, vemos que este comportamiento no se mantiene para los otros colores o, o los otros desenlaces. Y nos debe llamar la atención eso porque, por ejemplo, en la estrategia restrictiva había una tendencia mayor a pacientes en estado vegetativo y a una recuperación menor a los 6 meses de las secuelas neurológicas respecto a la estrategia liberal. Entonces, eso tenemos que analizarlo como dice un compañero de nosotros, con pinzas para saber qué pudo haber pasado en el análisis de este estudio. Y tiene mucho que ver, o podría mucho que ver, esa diferencia en las características de grupo al momento de la aleatorización. Entonces, en el resultado primario, que es los desenlaces desfavorables en la escala GUS a 6 meses, miremos que en general hay una tendencia a que los pacientes del grupo liberal les fuera mejor que a los pacientes en el grupo restrictivo. Pero eso después lo analizamos cuando con el intervalo de confianza que nos ofrece el 95% del estudio, el HR nos muestra que no es un hallazgo estadísticamente significativo. Y cuando nosotros evaluamos el desenlace de mejor pronóstico, de intermediano, pronóstico intermedio o malo, vemos que también hay una tendencia a estar a favor de la estrategia liberal. Sin embargo, no son resultados estadísticamente significativos. Entonces, no podemos decir en este momento que estuviera impactado en la mortalidad 6 meses como desenlace primario. En el desenlace secundario, miren que la muerte, tanto en UCI o en el hospital, acá sí pareciera que estuvo una tendencia más a que fuera en los pacientes de la estrategia liberal versus la restrictiva. Pero nuevamente, la HR nos dice no es estadísticamente significativo. Y cuando evaluamos lo que sucedió como desenlaces secundarios, con las escalas de seguimiento a 6 meses, de calidad de vida, de recuperación motora, etcétera, vemos que tampoco fue significativo, ni estuvo, pues, digámoslo así, la tendencia, aunque estuvo mayor en el grupo liberal, no podemos decir o echar mano de que si fuera algo significativo al final del estudio. Y en el desenlace terciario, pues uno pensaría o sería algo más esperable, y es que en la estrategia liberal se transfundieran más que en la estrategia restrictiva, y que por estar más expuestos a esa transfusión,
entonces, o a esa mayor cantidad de unidades de glóbulos rojos, pues los pacientes tuvieran una tendencia mayor a complicaciones como las infecciones y la neumonía, a que desarrollaran también transfusiones, reacciones a la transfusión, pero uno de los desenlaces terciarios, miren, que era evaluar si se impactaban los días de estancia en UCI, en hospitalización o días de ventilación mecánica, no hubo diferencias en ninguno de los dos grupos. O sea, no solo por resultados, sino que no era estadísticamente significativo tampoco. Entonces el autor nos dice, mmm, hagamos el análisis por subgrupos para evaluar ese desenlace primario, teniendo en cuenta la edad, mayores a 55 versus menores de 55 años, evaluemos el sexo, si hay diferencias entre el sexo femenino y masculino, evaluemos la seriedad del TEC, evaluemos la ciudad y la presencia o ausencia de enfermedad cardíaca, la necesidad o no de neurointervención y la necesidad de aplicar glóbulos rojos luego de la aleatorización. ¿Y qué nos muestra el estudio? Nuevamente, que hay una tendencia a que le pudo haber ido mejor a los pacientes de la estrategia liberal, pero que ninguno de esos desenlaces fue estadísticamente significativo. Por discusión, entonces, ¿qué podemos decir? Que no hubo una diferencia significativa en el riesgo de desenlaces neurológicos desfavorables a 6 meses entre el grupo liberal y restrictivo, que no hubo una diferencia en la mortalidad y que la estrategia liberal se asoció a mejores puntajes en algunos scores de evaluación a 6 meses, pero que los intervalos de confianza no se ajustaron para ese desenlace, por lo cual no son estadísticamente significativos. Si bien se pueden rescatar fortalezas en este estudio, que fue internacional, que es generalizable por las características de la población, que los resultados los evaluó personal capacitado y las pérdidas fueron mínimas durante el seguimiento, además de que tenían un buen cumplimiento y monitoreo de los protocolos, pues es un estudio que tiene también debilidades. Y es que se incluyeron pacientes, solo se incluyeron pacientes que tenían anemia, que la población con lesión era pacientes, la población más común tenían TEC grave. Entonces, de ahí nosotros tenemos una disyuntiva y es que no podemos decir que un paciente con TEC grave le fue peor o mejor porque le pusimos o no sangre. Ya de por sí, el TEC grave nos puede tener un panorama neurológico ominoso, ¿cierto? A mediano o a largo plazo. Entonces son pacientes que tienen más riesgo de desenlaces malos y que hay pequeñas diferencias entre los grupos al inicio del estudio que pueden haber impactado en los resultados que estuvieran a favor de la estrategia liberal. Entonces miren que la estrategia restrictiva eran pacientes que no tenían reacción pupilar, eso sabemos que da mal pronóstico, que tenían un TEC y fuera de eso estaban hipotensos, eso empeora el pronóstico. Entonces esos pequeños detalles en la aleatorización pues simplemente pueden cambiar el curso del estudio. Y también que no logró ocultar las asignaciones del tratamiento al equipo clínico, lo cual pues hemos visto en los diferentes clubes de revistas cuando evaluamos ensayos clínicos, es algo que es muy difícil porque finalmente pues la función de nosotros es la intención de tratar, no otra. Este vendría siendo la lista de verificación del estudio, pues realmente al evaluar el título, la introducción y el resumen, la metodología que usó el autor para hacer el estudio, los resultados y la discusión que se presta para definir una conclusión como a la que llegamos, me parece que es un estudio muy práctico, muy bueno y muy orientado a lo que realmente queremos averiguar, por lo que mis conclusiones serían: no hay una diferencia en los desenlaces desfavorables ni en la mortalidad a 6 meses en los grupos de estrategia liberal y restrictiva. Los pacientes neurológicamente críticos tendrán malos desenlaces per se, más no por el tipo de estrategia de transfusión que escojamos. La estrategia liberal no disminuyó el riesgo de resultados neurológicos desfavorables a 6 meses, como nos lo mostró en la escala GUS, en pacientes que están críticamente enfermos al inicio,
y que las técnicas de reanimación, y esto es una conclusión pues extrapolable a nuestra práctica en muchos escenarios, que las técnicas de reanimación restrictivas en los diferentes escenarios se asocian a mejores resultados, pero que tenemos que individualizar cada paciente para aumentar la tasa de éxito terapéutico. No siendo más, quedo atento a los comentarios del profesor Arnovi y de los compañeros. Muchas gracias.